A veces crecer no se nota hasta que algo dentro empieza a despertar. No cambió todo de golpe, fueron detalles, silencios, decisiones. Apagué las velitas y se encendieron 1000 preguntas. Hoy en Post 30, placeres de ahora. Bienvenidos a Post 30, el podcast donde hablamos de todo lo que empieza a cambiar a partir de los 30, empieza a tener otro gustito, otra intensidad y hasta incluso otro sentido. Soy Ale Torresín y les doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a hablar de los placeres de esta nueva etapa. Y para eso me acompaña mi querida amiga, y la de ustedes también ya, Sofía Barbagelata, bienvenida. Hola Ale, bueno, lindo estar de nuevo acá en este espacio. Creo que vamos a hablar de un temón que se puede mezclar con diferentes cosas que pueden resonar con un montón de personas. Vamos a hablar de todas esas cosas que de repente empiezan a tener otro gusto, como dije al principio. Cosas que por ahí antes pasaban desapercibidas y de repente, por sorpresa, nos empiezan a gustar, empezamos a encontrar en ellas una felicidad, un disfrute. Y a mí me encanta porque yo siempre que propongo el tema, por ahí ustedes no lo saben del otro lado, pero mi idea es siempre proponer un tema y que del otro lado también las chicas traigan sus aportes. Y en este caso Sofi trajo un concepto que me pareció súper interesante, que es la dopamina. Quiero aprovechar, amiga, que vos sabes mucho del tema y tiene que ver con lo tuyo también, con la nutrición, que nos cuentes qué es la dopamina y qué tiene que ver con estos placeres instantáneos que por ahí tienen más que ver con los 20 y a los 30 empezamos a buscar otro tipo de placeres, quizás más lentos, más sencillos, más simples. Pero hablemos de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, un poco antes de hablar del concepto dopamina, creo que es súper interesante tener en cuenta que nosotros, siempre me voy a la biología, pero desde un marco evolutivo, ¿no? Como especie y como seres humanos, nuestro cerebro y nuestra genética todavía sigue siendo muy primitiva para la modernidad y el día de hoy, ¿no? Literalmente hablando, porque a veces uno lo piensa, pero no sabe que a nivel evolución todavía nos falta un montón. Y hay algunas cuestiones de hoy que nos llevan a que nuestro cerebro vaya procesando mucha información y mucho más de lo que es capaz de tolerar, en definitiva, ¿sí? Entonces ahí creo que hoy en día, desde la neurociencia y los científicos y un montón de personas que se ocupan de estos temas, la están estudiando muchísimo la dopamina, que es una molécula, como un mensajero químico, sobre todo en el cerebro, que se encarga un poco de lo que es, creo que es conocida a nivel poblacional como con el nombre de dopamina igual placer. No, pero tiene muchísimo más que eso y un poco nos lleva a pensar en que está relacionada a esta sensación de búsqueda o de motivación o de entusiasmo, de ver más allá, ¿no? Eso es lo que nos puede llegar a generar y que se relaciona mucho al placer, en definitiva. Me gusta esto que decís y ahora lo vamos a pasar al español o en palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. Pero me gusta esto que decís porque según lo que entiendo, la dopamina es necesaria. Súper necesaria. Es parte de la biología del cuerpo. Desde el marco evolutivo, nuevamente, la necesitamos para sobrevivir. Nos lleva a que el ser humano vaya en esa búsqueda de recompensa, vaya en esa búsqueda de alimento, de reproducción, de socializar. Tiene que ver con eso. El problema creo que hoy en día es que estamos en la era de la dopamina desenfrenada, ¿no? Como que esto que decía, que es mucho más de lo que somos capaces de procesar. Por eso la están estudiando tanto y se estudian los umbrales que generan el cerebro, el exceso, ¿no? Y esto que tiene que ver mucho con este circuito, famoso circuito que es el sistema de recompensa. Cuando decís sistema de recompensa, quiero traer a la mesa este libro que lo leí en el verano y la verdad me pareció súper interesante. Como verán, es bastante largo, pero bueno, tiene distintos capítulos para diferentes cosas. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marian Rojas Estapé es psiquiatra. Su labor profesional se centra en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, trastornos de conducta, enfermedades somáticas y trauma. Súper abarcativa, pero qué casualidad o no, causalidad, el primer capítulo de este libro se llama La dopamina, ¿no? Y ella la pone como la protagonista de hoy y un poco el planteo que ella hace es que somos la generación dopamina. Somos la generación dopamina. Y me parece que tomar conciencia de esto está bueno y sobre todo quiero leer solo un parrafito antes de que vos sigas con la explicación, porque me parece que este podcast creo que en varias oportunidades se trata de esto. Comprender es aliviar. Tal cual.
Si comprendés qué te está sucediendo o qué nos está pasando como sociedad, sentirás un gran alivio. Y me parece que de eso se trata también este podcast y todos los capítulos, ¿no? Es como entender qué nos pasa, ya te genera una herramienta, un poder que si no entendés qué está pasando o no sabes de dónde viene esto, ¿no? Total. Sí, por eso a mí me gusta como explicar cuando hablamos de un tema específico, que obviamente que vamos a hablar desde lo personal, lo que significa placer, pero creo que el entendimiento de cómo funciona un poco el cuerpo y cómo estamos todos sumergidos en un entorno hoy en día hiperestimulado, hiperacelerado y con todo lo que conlleva, nos pone en un lugar que obviamente no va desde el juicio, de juzgarnos, sino va desde un lugar de conocernos en más profundidad y poder sumar más recursos a este botiquín que siempre hablamos con Ale, de cosas que nos puedan servir a adaptarnos mejor al medio, a la vida y a vivir mejor. Uno empieza a diferenciar sensaciones en el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando en este sistema de recompensa el cerebro no identifica lo bueno de lo malo? Simplemente identifica una conducta repetitiva que se va haciendo un hábito, ¿no? Y así como a veces tratamos de tener hábitos sanos y saludables, también podés llegar a tener un hábito no sano y no tan beneficioso para tu cuerpo y tu cerebro, pero el cerebro no distingue, Tal ¿no? cual. Sí, el cerebro, independientemente de cuál sea el estresor, ejecuta o opera de una misma forma, eso por decirlo así. Obvio que la ciencia estudia el potencial adictivo de ciertas moléculas o componentes o mismo experiencias, ¿no? En el cerebro y cuánto podría generarse esa dopamina en ese circuito. Pero nosotros mismos, obviamente que estamos sumergidos en situaciones donde no tenemos ese registro de si es algo que es estable, es tranquilo, nos genera paz, va sostenido en el tiempo, nos da una motivación sostenida a ese impulso repentino, compulsivo que nos genera ansiedad y que nos entra en una rueda a veces de repetición y que probablemente en muchos casos necesitemos más de esa dosis para sentir ese mismo beneficio previo que ya habíamos experimentado. Lo primero que decís vos, que es más una sensación como de plenitud, Tal cual. tiene que ver más con la serotonina, ¿no? La serotonina, bueno, obviamente que en muchos momentos van de la mano, pero sí, la serotonina es la hormona principal como del bienestar, ¿no? De esa sensación de plenitud y mucho más se va liberando de una forma mucho más tranquila en el tiempo. Obviamente que tiene funciones muy puntuales en el cerebro porque también trabaja en lo que es, o sea, de la serotonina, después el cuerpo la convierte en melatonina. O sea que tiene que ver mucho también con el descanso, con la digestión, porque se produce mucho en el intestino también. Entonces, tiene como muchas funciones en el organismo, pero nos habla más de esa paz sostenida y no tanto del estímulo y el impacto que tiene en el cuerpo como a veces esa dosis medio rápida. La dopamina es el subidón. Como El subidón, para el que tal está del cual. otro lado dice, bueno, a ver, ¿cómo identifico? Es eso que es el subidón que en el momento incluso hasta quizás no te da felicidad, sino que te quita la angustia, ¿no? Que también ahí por ahí hay una diferencia. Y después te pide más, querés más y más y más. Y lo que me parece interesante de este libro es que ella te plantea identificar cuál es tu vía de escape. Esto del sistema de recompensa, identificar la emoción y la vía de escape. Yo, por ejemplo, identifico que cuando estoy frustrada, o algo no salió como yo quería o lo que fuera, mi vía de escape es el chocolate. Tal cual. Ante la angustia es chocolate, azúcar, dulce. Yo soy muy dulcera. Entonces esa sería como mi vía de escape. Por ahí el que está del otro lado puede ser, no sé, te reestresás en el laburo y llegás a tu casa y lo primero que haces es te abrís una birra. Entonces cada vez que llegás a tu casa te abrís una birra y eso tu cerebro empieza a anotarlo y a registrarlo como el momento del subidón, de la dopamina. Tal cual. Y ni hablar si tenés, si esa sensación viene atrás de un momento vulnerable tuyo, donde vas a buscar eso muy rápido, o es una cuestión más reactiva que vos hagas y que se repita y que no seas consciente de. Porque también hay veces que no me gusta llamarle lo que es dopamina superficial o dopamina más profunda, pero es una realidad que hay una diferencia en el estímulo de esto que veníamos hablando. Pero tal vez eso que vos nombrás tiene que ver más con un piloto automático, con un momento reactivo, conocido, que repetís porque sabés dónde está la recompensa transitoria y que la vas a seguir eligiendo porque no estás trabajando por ahí un poco lo que hay de fondo a esa reactividad.
¿no? En ese sentido. Por ahí venís del laburo re frustrada por, no sé, cuestiones puntuales, eso se traduce en estrés en el cuerpo y tu cuerpo ya conoce el mecanismo, va y elige eso que lo va a anestesiar un ratito. Después viene el bajón, ¿no? Después viene el bajón, después viene el hastío, la culpa y a veces... Y esas son señales a veces de identificar que es ese subidón y bajón rápido que sería lo que no nos haría bien de repetir constantemente, ¿no? ¿Cuál es tu vía de escape? Mi vía de escape, bueno, en una época tenía que ver un poco con la alimentación de más chica. Por ahí hoy en día me refugio mucho en mi trabajo. A veces me veo, para mí, en cuanto más pestañas abro, más adrenalina o más esta sensación me genera y obviamente que no me hace bien. Termino más ansiosa porque no termino como cerrando cosas, abro muchas puertas en ese afán de querer hacer todo y me parece que va por ahí. Lo estuve pensando justo un poco de dónde viene y de dónde también me resguardo. Disfruto mucho mi trabajo, me encanta, soy muy como metida en lo que hago, pero a veces te juega malas pasadas, tenés que... El famoso workaholic. Workaholic que se traduce en todo este efecto que estamos hablando, ¿viste? Como que a veces uno lo ve en la comida, otros en sustancias, otros en el laburo, en el exceso de pantallas, de series, de cosas, de redes sociales todo el día. Que no es lo mismo, obviamente que todos vamos a consumir eso, pero no es lo mismo hacerlo más a conciencia, decir, che, me genera algo más productivo, por ahí me quiero distraer un rato, no sé, reírme de cosas que se ven, pues divertido y un montón de cuestiones que te sacan esto que vos decías, no del fingir demencia, pero sí de disfrutar, digamos, de eso que bueno. Y otra cosa es, ¿no se encontraron muchas veces scrolleando algo y sin ver lo que estás haciendo? Como... Sí, creo que TikTok es un gran pozo negro, el que por ahí decís hace cuánto tiempo que estoy acá y no me di cuenta. Sí, sí. Eso de la novedad también tiene mucho que ver, la novedad constante tiene mucho que ver con la dopamina y sí, bueno, que no te llena. Es como que es algo que cual. Sentís ese vacío de ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué crees que ahora valoramos más lo simple, que sería como lo contradictorio a esto de la distracción y llenar el hueco y la dopamina? Creo que un poco lo simple, en realidad desde un lugar personal capaz ahora, me trae que yo trato en general de trabajar mucho estos aspectos. Primero desde el conocimiento, que es lo que vos decías, que necesitamos conocimiento. Y segundo, desde que por mis sensaciones físicas, es como que trato muchas veces de darme soporte para bajarme un cambio y bajarme a tierra y decir, a ver, creo que lo simple y volver a conectar con eso simple o cotidiano nos permite como darle al cuerpo esa dosis de lo común que debería ser disfrutable, porque obviamente que no es lo mismo el deseo que el disfrute. Entonces a mí me permite estar más conectada a mi cuerpo, a mi vida, a mis decisiones y esto, a disfrutar lo cotidiano, se pierde. ¿Crees que tiene que ver con esto de estar más presentes? Y no me refiero al tiempo presente, sino a lo real y no lo digital. Creo que es un gran desafío que tenemos en este siglo en el que vivimos, encontrar un equilibrio entre lo real y lo digital. Totalmente. Sí, creo que somos una generación muy virtual y que... nada, nos perdemos un poco de esto, de estar el cara a cara ahora y disfrutar una buena conversación que te va a gratificar mucho más profundo. Por lo menos yo lo vivo así, más allá de la ciencia y todo lo que hablo, como que lo vivo así. Entonces trato de que si mi cuerpo necesita eso, se lo quiero dar en microdosis, ¿no? En ese sentido. Y vivir más presente me lleva un poco a eso. Micropausas de dopamina, ¿no? Sí. Sí, micropausas de presencia con uno mismo para conectar con el disfrute cotidiano. ¿Cuáles son tus placeres de ahora? Que decís a los 20 nunca me hubiese imaginado que esto lo iba a disfrutar, hasta quizás en su momento esquivábamos, ¿no? O escapábamos de esas cosas que hoy son como hasta capaz el mejor momento de tu semana. Bueno, yo siento que mi objetivo constante es buscarme a mí viviendo más lento. Dentro de las posibilidades, ¿no? Porque entiendo que tenemos todos un ritmo intenso. Entonces, por ahí mi momento más puntual tiene que ver con los sábados, que es un momento, o domingo sobre todo,
que es un momento donde bajo un cambio desde lo laboral. El resignificado de los fines de semana, ¿no? Post 30. Olvidate. Momentazo, domingo a la mañana, levantarme temprano. Soy muy mañanera, amo la mañana. Me acuesto temprano también. Me preparo unos mates. En una pava donde prendo el fuego y veo el fuego y no uso la pava eléctrica, muy loco, pero esto es... Entreno cosas a propósito conmigo mismo. O sea, es como que intencionalmente elijo esos recursos que a mí me conectan con bajar un cambio. Me preparo unos mates, mi perro, solcito si hay, y nada, eso. La nada misma, pero para mí es un momentazo. Momentazo. ¿Vos, Alita? A mí me pasa ahora que disfruto mucho mis momentos en soledad, que no me pasaba a los 20. A los 20 era... Bueno, llamo a una amiga, a quién puede venir o qué hago, qué plan. Y hoy disfruto muchísimo, creo que es un nuevo placer estar sola, tomar un café sola, almorzar sola. Yo me acuerdo cuando era chica mirar a alguien almorzando o comiendo solo en un restaurante y pensar, ay, qué triste estar solo. Bueno. Y hoy creo que es lo mejor que me puede pasar tener un momento así conmigo y no llenar el vacío, sentarme, sobre todo me encantan las mesas que dan a una ventana y ver cómo pasa la gente, y me pongo a observar, contemplar esto que decís vos de lo cotidiano. Sí. Es un nuevo placer que lo disfruto un montón y para nada me da ni tristeza ni nada que yo por ahí a los 20 hubiese pensado, ay, qué triste esta persona sola mirando por la ventana. ¿No? Como que... sí. Y para nada lo vivo así, hoy me encanta, lo disfruto un montón, un cafecito sola, un almuerzo sola. Bueno, está buenísimo todo lo que decís porque son ejercicios que uno puede, yo sé que a veces choca y puede ser raro sentirse al principio, pero pueden ser ejercicios para empezar a practicar y más allá de lo que nosotros estemos diciendo, de ver qué sensaciones físicas les aparecen. Por ahí al principio es recontra incómodo y uno pierde la paciencia y después empezás a entender, le agarrás el gustito y empezás a darte cuenta que hay un montón de espacio en ese silencio, en ese vacío y empiezan a aparecer cosas nuevas con vos misma y nada, me parece re lindo esa práctica. Dijiste una palabra que estoy obsesionada con el silencio. Quiero hacer un capítulo dedicado al silencio porque yo en el silencio encuentro muchas respuestas. Creo que estamos... también hablando de esto de esta era y esta etapa de mucho movimiento y todo rápido y todo ya y los tiempos son cada vez más cortos y todo es instantáneo, hablando del placer instantáneo, creo que la sociedad y la vida en la que vivimos y la era en la que vivimos nos lleva a eso, sin dudas. Estoy encontrando en esos momentos de pausa, de tranquilidad y de silencio un montón de respuestas y lo recomiendo muchísimo y bueno, tiene que ver con esto de la soledad también, va todo de la mano y creo que todo tiene que ver con el autoconocimiento, esto que decís vos, cuanto más te conozcas vos, también, o sea, creo que acá el objetivo sería conocer cada uno cuáles son sus nuevos placeres, sus placeres de ahora, de los post 30. ¿Qué es lo que te llama la atención de eso también? Sí. Analizarlo, decir, ¿por qué yo antes por ahí esquivaba esto y ahora lo redisfruto? ¿Qué tiene que ver con lo que te está pasando? Tal cual. Sí, y también si uno resuena, porque a mí me pasa que a veces cuando necesito abrir nuevas formas de pensamientos o nuevas maneras de conectarme, está buenísimo escuchar a personas diferentes, hablar tener conversaciones con otras personas y todo eso, pero también como darse lugar a la incomodidad, a probar como este entrenamiento, porque no nos sale fácil hoy en día. O sea, es como que tenemos que volver a aprender a hacer ciertas cosas. Así que nada, la invitación es a que uno intencionalmente ponerse como parte de lo cotidiano, armarse rutinitas donde puedas hacer estas cositas que vos fuiste también nombrando en la marcha. ¿Qué aprendiste de vos misma en estos nuevos placeres? Aprendí, bueno, que la mañana es un momento muy especial para mí. O sea, como que me noto que cómo arranco la mañana va a definir mucho el estado de cómo esté el resto del día. Y eso habla un poco de la sensación de bienestar y la serotonina, sobre todo de paz que me genera. Si me levanto más tarde no lo siento igual, es muy loco. Aprendí a que en el silencio aparecen un montón de cosas que por ahí antes evadía
Y bueno, que cada tanto viene bien exponerse emocionalmente a uno mismo y ver qué pasa, ¿no? Como que es difícil hoy estar conectados y estar con uno mismo es de las cosas, o trabajar en uno mismo, de las cosas más complicadas, ¿no? Que nos toca. Y respetarse, ¿no? Escucharse y respetarse en esos espacios. Si lo estás disfrutando, bienvenido sea. Total. Y más allá del deseo, que habla un poco de esta dopamina, que todos es muy lindo tener ese deseo y la motivación y la búsqueda, que es lo que nos mantiene vivos. Justamente eso nos hace la dopamina. Pero busquemos esa dopamina profunda y busquemos también, cuando llega eso deseado, disfrutarlo. Porque no es lo mismo. O sea, podemos estar viviendo desde el deseo constante y pocas veces nos sentamos a ver si estamos disfrutando esos momentitos personales o con otras personas o lo que sea. Tenés un regalito para todos los que estén mirando, sí, ¿no? Armé hace mucho que lo uso con pacientes también, que es como una estructura de ejercicios sensoriales y conectados con los elementos, pero tiene que ver más con un trabajo que yo hice conmigo misma desde el coaching corporal, para conectar, justamente, aprender a conocer más estas sensaciones físicas, cómo nos movemos un poco por la vida y qué recursos nos pueden sumar al botiquín. Así se los vamos a todo el que le interese y le haya gustado este capítulo, se los vamos a regalar, así que déjennos un comentario si quieren que se los mandemos. Y bueno, gracias, amiga. Ay, a vos. Creo que todos aprendemos muchísimo de vos. Lo mismo digo, no, de todo. Me estás haciendo indagar un montón en cosas que por ahí estaban. Yo siento que hay veces que un montón de cosas viven en nosotros y de repente se empiezan a dormir, así que es como volver a despertar ciertas cuestiones que son muy lindas de revivir, ¿no? Y de volver a pasarlas por el cuerpo. Así que gracias a vos. Gracias a todos los que están del otro lado. Por favor, si les gustó este capítulo, déjenos un mensajito, mándenme la guía o algo para que les mandemos ese regalito que hizo Sofi con tanto amor y tanta sabiduría. En la guía les tiro una frase que había puesto que dice: el mundo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente a que nuestros sentidos se agudicen. Así. Cerramos con esa frase. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.